Madrid, 1986. No hay cámaras de televisión, no hay alfombra roja, no hay flashes. Hay un departamento con las persianas bajas y una mujer que, según versiones cercanas a la familia, salió una tarde y no volvió. Su nombre era Marcela Basteri. Tenía 32 años. Era italiana, era hermosa, era la madre del artista más famoso de América Latina. Y desapareció, así, sin punto final, sin nota, sin cadáver, sin explicación oficial. Esto no es chisme, es poder. Porque lo que rodea la desaparición de Marcela Basteri no es un misterio doméstico. Es una historia de control, de silencio comprado, de un apellido que se convirtió en marca comercial y de una mujer que quedó atrapada en el engranaje de esa maquinaria. Periodistas de medios como El País han documentado a lo largo de los años fragmentos de esta historia. Biógrafos no autorizados han reconstruido escenas y la propia serie de Netflix que Luis Miguel permitió producir sobre su vida en 2018 tocó el tema con una intensidad que dejó a millones de personas con una pregunta grabada en la cabeza. ¿Qué le pasó realmente a su madre? Pero hay algo que casi nadie te dice completo. Hay un detalle que cambia toda la dirección de la historia, porque la narrativa popular apunta los dedos hacia Luis Miguel, hacia el hijo famoso que supuestamente abandonó a su madre. Y sí, hay años de silencio de su parte que alimentan esa versión, pero cuando empiezas a mirar los documentos, las entrevistas, los testimonios de personas que estuvieron cerca de esa familia en los 80, el monstruo de la historia no tiene el rostro que todo el mundo imagina. Guarda este detalle porque regresa más adelante con una fuerza que va a cambiar todo lo que creías saber. El hombre más señalado en los maltratos hacia Marcela Basteri no fue su hijo, fue su marido. Fue Luisito Rey. Y eso es lo que convierte este caso en algo mucho más oscuro de lo que parece. Piensa en esto un segundo. Luis Miguel, en 1986, tenía 16 años. 16. Era ya una estrella, sí, pero era un adolescente atrapado entre la industria musical más voraz de su era y un padre que, según múltiples testimonios periodísticos, controlaba cada peso que ganaba, cada contrato que firmaba, cada persona que se le acercaba. ¿Cómo tomas decisiones sobre la desaparición de tu madre cuando tu propio padre controla hasta el aire que respiras? ¿Cómo buscas cuando quien supuestamente sabe algo es el mismo hombre que te administra la vida? En un momento de este guión vas a ver exactamente qué es lo que, según periodistas y biógrafos, le pasó a Marcela Basteri. Vas a entender por qué desapareció. Vas a saber qué encontró Luis Miguel cuando décadas después empezó a buscar respuestas. Y vas a entender por qué el silencio que rodeó todo esto no fue cobardía, sino algo mucho más complicado, mucho más siniestro. Hoy vas a descubrir 4 cosas que los medios nunca te contaron juntas. Primero, el origen exacto del conflicto entre Luisito Rey y Marcela Basteri, documentado en testimonios y coberturas periodísticas. Segundo, lo que, según versiones que circularon durante años, le ocurrió a Marcela después de que salió de ese departamento. Tercero, los intentos de Luis Miguel por localizarla, recogidos en coberturas de medios serios. Y cuarto, ¿por qué alguien dentro del entorno más cercano habría tenido razones para que ella nunca volviera a aparecer públicamente? Si esto te genera algo en el estómago, bien, así debe sentirse. Suscríbete y activa la campanita porque esta historia no termina donde crees. ¿Por qué desapareció Marcela Basteri sin dejar rastro durante tantos años? ¿Por qué Luis Miguel tardó tanto en hablar públicamente de ella? ¿Por qué quienes estaban cerca de la familia en los 80 no dieron más información? ¿Quién tenía más que perder si Marcela hablaba? ¿Y qué es exactamente lo que ella sabía? Para entender lo que pasó, tienes que entender primero dónde empezó todo. Marcela Basteri no era una mujer frágil ni desorientada. Era italiana, de la Spezia, criada con cierta independencia cultural, con un carácter que, según personas que la conocieron, no se doblaba fácilmente. Llegó a España siendo muy joven, se enamoró de un hombre llamado Luis Gallego Sánchez, conocido en el mundo del espectáculo como Luisito Rey, músico de segunda fila, con un ego de primera categoría,
y una ambición que no tenía techo. De esa unión nació en Puerto Rico, el 19 de abril de 1970, un niño que se llamó Luis Miguel Gallego Basteri. Un niño que, sin que nadie lo planeara del todo, se iba a convertir en el artista más importante de habla hispana de los últimos 50 años. Pero antes de que eso ocurriera, antes de los estadios llenos y los discos de platino y las portadas de revista, había una familia que, según todos los indicios periodísticos disponibles, no era precisamente un refugio de paz. Luisito Rey era, de acuerdo con testimonios recogidos por biógrafos y periodistas que cubrieron su historia, un hombre controlador de temperamento violento, que usaba el éxito de su hijo como moneda de cambio y que administraba tanto la carrera como las emociones de su entorno, con una mezcla de carisma tóxico y autoritarismo sin filtro. Marcela vivió años dentro de ese sistema, años de giras, de hoteles, de una vida que desde afuera parecía glamurosa y que desde adentro, según versiones de personas que estuvieron cerca, tenía el peso específico de una jaula dorada. No hay confirmación oficial de todos los detalles que circularon, pero hay un patrón que los periodistas que cubrieron esta historia durante décadas han señalado de manera consistente. Marcela Basteri estaba atrapada, y en algún momento de mediados de los 80, algo se quebró. Lo que nadie quiere decir en voz alta es que el quiebre no llegó de golpe, llegó por acumulación, por años de una dinámica que, según testimonios recogidos en coberturas periodísticas, incluía peleas violentas, control económico absoluto y una presión psicológica que se ejercía de manera sistemática dentro de esa familia. Y en el centro de esa dinámica no estaba solo Marcela Basteri como víctima, estaba también su hijo, ese adolescente, con una voz que ya rompía récords, atrapado entre querer proteger a su madre y no tener los recursos ni la autonomía para hacerlo. Guarda este dato porque regresa. Hay algo que los seguidores de Luis Miguel, que lo han defendido durante décadas, tienden a pasar por alto. Y es que para 1986, el joven cantante ya era la principal fuente de ingresos de su familia, pero no controlaba ni un solo centavo de lo que ganaba. Todo pasaba por las manos de Luisito Rey, todo. Los contratos con la disquera, los acuerdos con los promotores, las giras, las apariciones en televisión. Según periodistas y biógrafos que documentaron esa etapa, el padre había construido alrededor de su hijo una estructura de dependencia total que le daba a él, a Luisito Rey, un poder casi absoluto sobre la vida de Luis Miguel. Y esa concentración de poder, es el contexto en el que hay que leer la desaparición de Marcela. Porque una mujer que sabe demasiado sobre cómo funciona esa maquinaria, una mujer que tiene acceso directo al nombre más valioso de la industria, una mujer que podría hablar, que podría reclamar, que podría romper el relato público, esa mujer representa un riesgo. Y los riesgos en ese tipo de entornos, según versiones que circularon durante años entre periodistas del espectáculo latinoamericano, se administran. ¿Alguien tomó una decisión sobre el destino de Marcela Basteri? ¿Fue ella quien eligió desaparecer para sobrevivir? ¿O hubo algo más oscuro, algo más deliberado, algo que involucra a personas con dinero suficiente para borrar rastros y silenciar voces? En un momento vas a ver la teoría que más ha circulado entre quienes siguieron este caso de cerca. Y cuando la escuches, va a tener una lógica que te va a resultar incómoda. Pero primero, hay que hablar de Luis Miguel en ese momento preciso. 1986. El cantante tiene 16 años. Ya lleva varios álbumes encima. Ya tiene los ojos de México y España puestos en él. Y en algún punto de ese año, su madre deja de estar. No hay una conferencia de prensa. No hay un comunicado. No hay una explicación pública inmediata. El silencio oficial es total. Y ese silencio, según periodistas que cubrieron la vida del cantante en esa época, fue una decisión. No un accidente. Una decisión tomada por alguien con suficiente control sobre la narrativa pública de Luis Miguel para dictar qué se decía y qué no se decía sobre su familia. Años después, cuando la historia empezó a filtrarse en medios, cuando biógrafos no autorizados publicaron versiones sobre lo que había pasado con Marcela, cuando El País y otros medios serios empezaron a documentar el misterio,
lo que emergió fue un cuadro que apuntaba en una dirección muy específica. El hombre que había tenido el control sobre todo en esa familia. El hombre que, según testimonios recogidos periodísticamente, había ejercido violencia física y psicológica sobre Marcela. El hombre que tenía motivos para que su esposa no volviera a hablar en público. Ese hombre era Luisito Rey. No hay documentos públicos concluyentes que confirmen exactamente qué le pasó a Marcela Basteri. No existen pruebas judiciales a disposición del público, pero hay un patrón de silencio organizado. Hay testimonios de personas que afirman haber sabido cosas. Hay coberturas periodísticas que a lo largo de 3 décadas construyeron un expediente fragmentado pero coherente. Y ese expediente señala que lo que le pasó a Marcela Basteri no fue simplemente una mujer que decidió alejarse de su familia de manera voluntaria y pacífica. Y aquí es donde todo se rompe. Porque los rumores que circularon durante años no son pocos ni son suaves. Se ha dicho sin confirmación oficial que Marcela fue internada en algún tipo de institución psiquiátrica en Europa. Se ha dicho que hubo presiones para que no tuviera contacto con su hijo. Se ha mencionado en versiones que circularon en medios del espectáculo que personas del entorno de Luisito Rey habrían intervenido para aislarla. Se ha especulado con que llegó a estar en condiciones de extrema vulnerabilidad, sin documentos, sin recursos, sin red de apoyo. Ninguna de estas versiones tiene confirmación pública oficial, pero tampoco han sido refutadas con evidencia concreta. Y ese espacio intermedio, ese territorio entre la afirmación y la negación, es donde Marcela Basteri ha vivido durante décadas en la memoria colectiva. ¿Qué sabía Luis Miguel de todo esto mientras crecía? Cuando empezó a sospechar que la historia que le habían contado sobre la ausencia de su madre no era completa? ¿Y qué hizo cuando empezó a tirar del hilo? Hay algo que la serie de Netflix mostró, con la dramatización propia de la ficción, pero basada, según sus creadores, en información proporcionada por el propio cantante o su entorno, la búsqueda de Luis Miguel. La idea de un hijo que a lo largo de años, en distintos momentos de su vida, intentó averiguar qué había pasado con su madre, que mandó personas a Europa, que hizo preguntas, que según versiones recogidas en coberturas de medios, empujó para encontrar respuestas dentro de un entorno que tenía todos los incentivos para que esas respuestas no llegaran. La relación entre Luis Miguel y su padre se fue deteriorando de manera progresiva durante los años 90. Esto no es especulación. Está documentado. Hay periodistas que cubrieron la industria musical de esa era que hablan de una ruptura, que fue gradual al principio y después total. Luis Miguel empezó a ganar autonomía. Empezó a entender cómo funcionaba realmente la maquinaria financiera que rodeaba su carrera. Y según versiones periodísticas, lo que encontró no fue agradable. Había contratos firmados en su nombre que él nunca había visto. Había dinero que había salido de sus cuentas sin explicación. Había un sistema construido para su beneficio que en realidad beneficiaba principalmente a su padre. Y en algún punto de ese proceso de descubrimiento, según testimonios y coberturas que han circulado durante años, Luis Miguel empezó a preguntarse también qué había pasado con su madre. No de manera pública, no en entrevistas, en silencio, con la misma opacidad que ha caracterizado toda su vida privada. Pero la pregunta estaba ahí. ¿Dónde estaba Marcela Basteri? ¿Qué le había pasado realmente? ¿Y quién sabía la respuesta? Hubo momentos que, según reportes de la prensa del espectáculo latinoamericana, sugieren que el cantante intentó rastrearla. Se mencionó en coberturas de medios durante los años 90 y 2000 que hubo personas contratadas para buscarla en Italia, en España, en distintos países europeos. Se dijo, sin confirmación oficial, que en algún momento se obtuvieron informaciones sobre su paradero. Pero los detalles de esas búsquedas, los resultados concretos, lo que se encontró o no se encontró, nunca salieron de manera oficial al espacio público. Y ese silencio, de nuevo, es la constante de esta historia. Hay 5 rumores principales que han circulado sobre el destino de Marcela Basteri. El primero es que murió en algún momento después de su desaparición, posiblemente en condiciones que no se conocen públicamente. El segundo es que fue internada en una institución psiquiátrica en Europa, posiblemente en Italia.
y que estuvo o sigue estando en ese estado de manera prolongada. El tercero es que eligió desaparecer voluntariamente para escapar de una situación de violencia y que ha vivido con otra identidad. El cuarto es que personas cercanas a Luisito Rey la aislaron activamente para proteger los intereses económicos vinculados al nombre de Luis Miguel. Y el quinto, quizás el más perturbador de todos, es que Luis Miguel eventualmente encontró la respuesta, y que la respuesta fue tan devastadora que explicaría años de comportamiento errático, de aislamiento, de los silencios que han marcado su vida adulta. Ninguno de estos rumores tiene confirmación oficial, y el silencio es lo que más alimenta todo. Para entender el peso de todo esto, hay que volver al origen, hay que ir a la Marcela Basteri de antes de todo, la joven italiana que, según las personas que la conocieron, era vivaz, afectuosa, con una presencia que, según testimonios recogidos por personas que la trataron, llenaba el espacio. Había llegado a España siendo muy joven, como ya dijimos, y se había enamorado de Luisito Rey en un momento en que él todavía prometía, en que todavía parecía posible que ese hombre de carisma intenso y ambición desbordada pudiera construir algo real. Pero el carisma de Luisito Rey, según todos los testimonios disponibles en coberturas periodísticas, tenía una cara oscura que se reveló con el tiempo. Era el tipo de personalidad que necesita el control total de su entorno para funcionar, que cuando siente que lo pierde, lo recupera por cualquier medio disponible. Y Marcela en algún punto dejó de ser aliada y empezó a ser obstáculo, no porque ella quisiera serlo, sino porque simplemente existía, porque tenía una perspectiva propia, porque según versiones que circularon entre personas cercanas a la familia en aquella época, había momentos en que Marcela cuestionaba las decisiones de Luisito Rey sobre la carrera y la vida de su hijo. Ese cuestionamiento, según las mismas versiones, no se recibía bien. De acuerdo con testimonios periodísticos sobre el temperamento de Luisito Rey, el desacuerdo se pagaba. La intensidad de esos episodios, su frecuencia, los efectos sobre Marcela Basteri son elementos que circularon durante años entre personas que estuvieron cerca de esa familia, pero que nunca tuvieron una corroboración pública, oficial y contundente. Lo que sí está registrado en múltiples coberturas es que el matrimonio era profundamente disfuncional y que la situación de Marcela dentro de él era de extrema vulnerabilidad. Y entonces todo cambia. Porque hay un detalle en toda esta historia que aparece en coberturas periodísticas y que resulta imposible ignorar cuando lo miras de frente. Luis Miguel, el niño que vio crecer ese conflicto, el adolescente que según testimonios intentó en distintos momentos intervenir, que según versiones que circularon habría tenido enfrentamientos con su padre por la situación de su madre, ese mismo Luis Miguel se convirtió en el activo más valioso del entorno de Luisito Rey. ¿Entiendes la trampa? Si Luis Miguel se alejaba de su padre, perdía el control de su propia carrera. Si enfrentaba públicamente a su padre, el escándalo podía destruir exactamente lo que ambos habían construido. Si buscaba a su madre de manera abierta, tenía que hacer preguntas cuyas respuestas podían comprometer a personas que tenían poder legal y económico sobre su vida. Era un sistema diseñado para el silencio. Un sistema donde hablar costaba demasiado. Para 1992, Luis Miguel tenía 21 años y era ya una fuerza imparable. Aries, el álbum que había lanzado ese año bajo la producción de Juan Carlos Calderón, estaba arrasando en toda América Latina y España. Las cifras de ventas eran de otro planeta. Los conciertos se agotaban en minutos. Las revistas lo ponían en portada cada semana. Desde afuera, la imagen era la de un artista en el pico absoluto de su poder. Desde adentro, según versiones que circularon entre personas del medio musical de esa época, la situación era radicalmente distinta. El proceso de separación de Luisito Rey estaba en marcha, pero era un proceso lento, doloroso, complicado por los hilos financieros y legales que su padre había tejido durante años alrededor de su carrera. Y en ese proceso, según testimonios periodísticos, Luis Miguel empezó a descubrir la magnitud real de lo que había ocurrido con sus finanzas, con sus contratos, con las decisiones que se habían tomado en su nombre sin su conocimiento. Hay un dato que no cuadra.
y que muy pocos mencionan en este contexto. Si Luisito Rey tenía el control total sobre la vida de Luis Miguel, si según múltiples coberturas era el hombre que administraba hasta los detalles más pequeños de su carrera, ¿cómo es posible que los biógrafos y periodistas que documentaron esta historia no hayan podido establecer con precisión qué ocurrió con Marcela Basteri durante esos años? La respuesta que emerge de las coberturas periodísticas es incómoda, porque alguien no quería que se supiera. Porque había un interés activo en mantener ese misterio sin resolver. ¿Y a quién beneficiaba ese misterio sin resolver? No a Luis Miguel, no a la memoria de su madre. El misterio sin resolver beneficiaba únicamente a quien tuviera algo que esconder sobre el destino de Marcela Basteri. Y ese detalle, esa asimetría tan clara entre quien pierde y quien gana con el silencio, es uno de los elementos que los periodistas que cubrieron este caso durante décadas señalaron repetidamente como la clave para entender la dirección correcta de la historia. Luisito Rey murió en 1992. En Madrid, a los 58 años, por complicaciones relacionadas con el SIDA, según la información que circuló públicamente. Su muerte dejó sin respuesta todas las preguntas sobre Marcela Basteri que él podría haber respondido. Y eso, ese cierre definitivo de la única persona que con certeza sabía que había pasado, convirtió el misterio en algo prácticamente irresoluble desde el punto de vista periodístico convencional. ¿Ves el patrón? El hombre que controlaba todo, el hombre que según testimonios ejercía violencia contra Marcela, el hombre que tenía todas las razones para querer que ella desapareciera de la vida pública. Ese hombre se fue antes de que nadie pudiera presionarlo públicamente, antes de que Luis Miguel tuviera la independencia suficiente y la audiencia suficiente para hacerle preguntas que importaran, antes de que los medios tuvieran el interés y las herramientas para investigar con profundidad. El timing, como en tantos casos oscuros de la industria del entretenimiento, resultó conveniente para alguien. Y aquí viene la parte que más pocos cuentan completa, porque después de la muerte de su padre, según coberturas periodísticas de medios que siguieron la historia de Luis Miguel de cerca, el cantante no se quedó quieto respecto al caso de su madre. Hay versiones, recogidas en reportajes y coberturas, que circularon en prensa especializada durante los 90 y la primera década del 2000, que indican que Luis Miguel financió búsquedas activas de Marcela Basteri en Europa. Se mencionó, sin confirmación oficial, que hubo investigadores privados. Se habló, en coberturas de medios, de contactos en Italia que habrían aportado información fragmentaria sobre el paradero o el estado de Marcela. ¿Qué encontraron esas búsquedas? Esa es la pregunta que la historia nunca ha respondido de manera oficial y pública. Y en ese silencio de respuesta han crecido dos versiones principales. La primera, que no encontraron nada concreto, que Marcela Basteri se había disuelto en el anonimato europeo sin dejar rastros verificables. La segunda, que sí encontraron algo, que la respuesta llegó y que fue tan devastadora, tan difícil de procesar públicamente, que Luis Miguel tomó la decisión de no compartirla con el mundo, no por indiferencia, por protección. ¿Hacia quién? Eso también es parte del misterio. Y entonces entras en la parte de esta historia que a mí me parece la más humana y la más oscura al mismo tiempo, porque hay un momento en la narrativa sobre Luis Miguel en que tienes que preguntarte qué le hace a una persona crecer sabiendo que su madre desapareció en circunstancias que nadie quiso. Explicarle claramente qué le hace crecer en un entorno donde el hombre responsable de esa situación era también el hombre que controlaba su carrera, su dinero, su imagen pública. ¿Qué le hace ser adolescente y después adulto joven con esa pregunta sin responder clavada en algún lugar? No hay psicólogo ni biógrafo que haya podido responder esa pregunta con certeza, porque Luis Miguel nunca ha hablado en profundidad sobre ella de manera pública. Pero hay un registro de comportamientos, de patrones, de episodios documentados en la vida del cantante que, según personas que lo conocieron y que han hablado con periodistas a lo largo de los años, apuntan hacia una herida que nunca cerró del todo. Una herida que se llama Marcela Basteri. Esto no es chisme, es poder. Y el poder en esta historia tiene muchas formas. Tiene la forma de los contratos que se firman en nombre de alguien sin que ese alguien los vea.
Tiene la forma del silencio que se impone sobre una familia entera. Tiene la forma del departamento con las persianas bajas en Madrid en 1986 y de una mujer que salió una tarde y no volvió. Pero también tiene la forma de los años que siguieron, de todo lo que Luis Miguel construyó en ese tiempo y de la pregunta que, según personas cercanas a su entorno, nunca dejó de estar presente en algún rincón de su vida. Hay una versión que circuló con insistencia entre periodistas que cubrieron el mundo del espectáculo latinoamericano durante los años 90 y 2000. Una versión que nadie pudo confirmar oficialmente, pero que tampoco desapareció. La versión dice que en algún momento, a través de contactos en Italia o en España, según distintas variantes del relato, alguien del entorno de Luis Miguel obtuvo información sobre el estado y el paradero de Marcela Basteri. Y la información que llegó, según esta versión que circuló sin confirmación, era que Marcela estaba viva, pero en una situación de extrema fragilidad. Enferma, posiblemente internada, posiblemente sin acceso a los recursos que le hubieran permitido restablecer contacto por cuenta propia, sin que esto tenga confirmación oficial de ningún tipo, pero con la consistencia narrativa suficiente para que periodistas que cubrieron este caso la mencionaran repetidamente como la hipótesis más plausible entre las que circularon. Y aquí viene el título de este video. Aquí viene el detalle que conecta todo. Porque si esa versión tiene, aunque sea un fragmento de verdad, si Marcela Basteri estaba en una situación vulnerable, sin recursos, posiblemente institucionalizada, hay un momento en que, según esa misma narrativa periodística, Luis Miguel habría actuado. No públicamente, no con conferencias de prensa ni con declaraciones dramáticas, sino de la manera en que, según quienes lo conocen, Luis Miguel tiende a actuar cuando algo lo afecta de verdad. En silencio, con dinero, con una acción concreta que no requiere testigos. La versión que circuló, y hay que repetir que sin confirmación oficial, es que en algún momento se tomaron medidas para sacar a Marcela de una situación de institucionalización o de abandono, que hubo recursos económicos que se movieron para garantizar condiciones de vida dignas, que hubo, en el lenguaje directo que usa el título de este video, algo parecido a sacarla de un hospicio o de una situación equivalente, y que eso fue seguido de la compra o el arrendamiento de un departamento donde Marcela pudiera vivir con cierta estabilidad. Es cierto esto, no existe confirmación pública oficial de esa secuencia específica de eventos, no hay documentos a disposición del público, no hay declaraciones oficiales, no hay fuentes identificadas con nombre que hayan confirmado esta versión de manera irrefutable. Lo que existe es una narrativa periodística que circuló durante años, que fue recogida en distintas coberturas y que en su conjunto pinta un cuadro que tiene cierta coherencia interna. Un cuadro que dice: Luis Miguel buscó, Luis Miguel encontró algo, Luis Miguel actuó, y Luis Miguel, fiel a su naturaleza pública, no dijo nada. Y entonces desapareció de nuevo. Ese de nuevo en el título de este video no es casualidad, porque si hay algo que la historia de Luis Miguel y Marcela Basteri tiene como hilo conductor, es la repetición de un patrón, la desaparición, la ausencia, el silencio que llena el espacio donde debería haber palabras. Marcela desaparece en 1986. Luis Miguel desaparece de la vida pública en distintos momentos a lo largo de las décadas siguientes, con una frecuencia que sus seguidores y los periodistas que lo cubren han documentado ampliamente. Y en cada una de esas desapariciones hay siempre la misma pregunta sin responder: ¿qué está pasando realmente? No es difícil trazar una línea entre el trauma de crecer sin saber qué le pasó a tu madre y los patrones de comportamiento que han caracterizado la vida adulta de Luis Miguel. La dificultad para sostener relaciones estables, el aislamiento que según personas cercanas a él se intensifica en ciertos periodos, la manera en que según testimonios recogidos en coberturas periodísticas reacciona cuando alguien toca el tema de su familia, nada de esto es prueba de nada concreto. Pero todo ello forma parte del mismo expediente, de la misma historia que empezó en un departamento en Madrid con las persianas bajas.
La serie de Netflix que Luis Miguel permitió que se produjera sobre su vida abordó el tema de Marcela Basteri con una intensidad que sorprendió a muchos. Hay escenas en esa serie que muestran a un joven Luis Miguel buscando a su madre, preguntando, siendo bloqueado. Hay representaciones dramáticas de las tensiones con su padre. La serie es ficción dramatizada, claro, pero fue producida con la participación o al menos la tolerancia del propio Luis Miguel, lo que la convierte en un documento interesante. El primero en que el cantante permitió públicamente que la historia de su madre se contara con cierto nivel de detalle. ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué en 2018, décadas después de los hechos, Luis Miguel decidió que era el momento de abrir esa puerta, aunque fuera un poco? Hay quienes dicen que fue una decisión comercial, que la historia de su vida era demasiado poderosa para no explotarla. Hay quienes dicen que fue un acto de catarsis. Y hay quienes, en versiones que circularon en el ambiente periodístico, dijeron que fue una manera de dar a conocer su versión antes de que alguien más lo hiciera, antes de que la historia de Marcela Basteri saliera por algún canal que él no pudiera controlar. Porque hay algo que el caso de Marcela Basteri tiene y que lo distingue de otros misterios del mundo del espectáculo. No está cerrado. Técnicamente, en términos legales y periodísticos, está abierto. No hay un certificado de defunción público conocido. No hay una declaración oficial sobre su paradero. No hay un comunicado de Luis Miguel que diga «Encontré a mi madre, esto es lo que pasó». El caso de Marcela Basteri es, en 2024, en términos estrictamente documentales, un misterio sin resolver. Y eso lo hace diferente. Y eso lo hace más oscuro. Hay otro elemento en esta historia que requiere atención porque aparece en coberturas periodísticas y no se menciona suficientemente. Los hermanos de Luis Miguel, Sergio y Alejandro Basteri, los hijos menores de Luisito Rey y Marcela. Dos personas que también vivieron la desaparición de su madre, que también crecieron con esa ausencia y que, según coberturas periodísticas, tienen una relación distinta con Luis Miguel que con el recuerdo de sus padres. Alejandro Basteri, en particular, ha tenido apariciones públicas y ha dado entrevistas en las que el tema de su madre y de su hermano famoso aparece con tensiones que no son difíciles de detectar. ¿Qué sabe Alejandro Basteri sobre el destino de su madre? ¿Qué sabe Sergio? ¿Tienen información que Luis Miguel no tiene? ¿O tienen la misma laguna, el mismo silencio, las mismas preguntas sin respuesta? Estas son preguntas que los periodistas que cubrieron esta historia intentaron responder durante años con resultados parciales y muchas veces contradictorios. Lo que sí está claro, según coberturas disponibles, es que la relación entre los hermanos Basteri no ha sido simple ni lineal, que hay tensiones, que hay silencios también en esa dirección. Y entonces tienes que preguntarte qué significa en términos humanos reales crecer siendo hermano del artista más famoso de tu idioma y al mismo tiempo no saber qué le pasó a tu madre. Crecer con esa pregunta y con el peso adicional de que tu hermano, quien tiene los recursos y la influencia para potencialmente encontrar respuestas, tampoco te las da. O al menos, no públicamente. El nivel de soledad emocional que implica esa situación es difícil de calcular. Y es parte del expediente. Volvamos a Madrid, volvamos a 1986, porque hay un detalle en la cronología que resulta importante y que no siempre se menciona con claridad. La desaparición de Marcela Basteri no fue repentina en el sentido de que no había señales previas. Según versiones periodísticas que circularon a lo largo de los años, el matrimonio entre Marcela y Luisito Rey llevaba tiempo en una fase de deterioro muy severo. Había habido episodios, según esas mismas versiones, que habían escalado. Había habido, de acuerdo con testimonios de personas que estuvieron cerca de la familia, momentos de crisis que antecedieron al momento en que Marcela dejó de aparecer. El detalle que sí cuadra, el detalle que emerge de manera consistente en las distintas coberturas periodísticas sobre este caso, es que la salida de Marcela Basteri no fue una decisión tomada en un momento de calma. Fue una salida que, según las versiones disponibles, ocurrió en el contexto de una situación de alta tensión, de conflicto activo, de una dinámica de pareja que había llegado a un punto
donde, de acuerdo con estas mismas versiones, Marcela no tenía buenas opciones disponibles. ¿Salió porque quiso o salió porque no tenía alternativa? Esa diferencia importa. Importa porque define si estamos hablando de una mujer que ejerció su agencia y eligió desaparecer, o de una mujer que fue empujada fuera de su propia vida por una combinación de violencia, control y circunstancias que la dejaron sin opciones reales. Y los testimonios y coberturas periodísticas disponibles apuntan más hacia la segunda posibilidad, con toda la prudencia que requiere un caso sin resolución oficial, pero apuntan hacia allá. Hay algo más que se ha mencionado en coberturas y que le da una dimensión adicional de oscuridad a esta historia. Luisito Rey, según testimonios de personas que trabajaron con él, no era un hombre que aceptara la pérdida de control fácilmente. Era el tipo de persona que cuando algo se le escapaba de las manos, tomaba medidas activas para recuperar ese control. Algunas de esas medidas, según testimonios periodísticos, eran agresivas. Algunas podían involucrar presiones sobre personas, sobre información, sobre narrativas. Esto no son pruebas, son versiones, pero son versiones que circularon consistentemente entre personas que lo conocieron. Y si esa caracterización de Luisito Rey es precisa, entonces la pregunta de qué pasó con Marcela Basteri después de que salió de ese departamento se vuelve todavía más inquietante. Porque una mujer que escapa de un hombre que no acepta perder el control, una mujer que sabe cosas que ese hombre no quiere que se sepan, una mujer que teóricamente podría hablar y hacer daño, es una mujer en riesgo. No hay documentos que prueben que ese riesgo se materializó de una manera específica. Pero tampoco hay nada que descarte esa posibilidad con certeza. Esto no es chisme, es poder. Y el poder en esta historia se manifiesta de una manera particularmente cruel en la imagen que resume todo el caso. Luis Miguel, el hombre más escuchado en español de su generación, el hombre que llenó el Estadio Azteca varias veces, el hombre con los recursos económicos suficientes para comprar silencio, para comprar búsquedas, para comprar respuestas si eso fuera posible, y aún así, la pregunta sobre su madre siguió sin respuesta oficial durante décadas. Eso te dice algo sobre el tipo de poder que rodeó esta historia. Porque si Luis Miguel con todos sus recursos no pudo, o no quiso, o no fue capaz de resolver públicamente el misterio de Marcela Basteri, entonces el obstáculo no era económico. El obstáculo era de otra naturaleza. Era el tipo de obstáculo que no se resuelve con dinero, sino con voluntad de abrir puertas que alguien, en algún momento, cerró con llave muy pesada. Y aquí viene algo que es necesario decir, con claridad, aunque sea incómodo. Hay una corriente de opinión que ha circulado en medios y en conversaciones sobre este tema que señala a Luis Miguel como el responsable del olvido de su madre, que lo acusa de haberla abandonado, que dice que con todos sus recursos podría haber hecho más, podría haber hablado antes, podría haber empujado para que la verdad saliera antes. Y esa corriente tiene su lógica aparente, tiene su peso emocional. Pero cuando miras el expediente completo, cuando ves la cronología, cuando consideras el contexto en que Luis Miguel creció y operó, esa narrativa resulta cuando menos incompleta. Un adolescente que creció bajo el control absoluto de un padre que, según múltiples testimonios periodísticos, era violento y manipulador, no tiene la autonomía para hacer lo que habría querido. Un adulto joven que descubrió que su carrera estaba siendo explotada de maneras que no conocía, no tiene la claridad emocional para procesar al mismo tiempo el misterio de su madre. Y un hombre que opera en una industria donde las revelaciones públicas tienen costos enormes, no toma esas decisiones a la ligera. Eso no lo exonera de todo. No lo convierte en el héroe de la historia, pero sí complica la versión simple que lo pone como el villano. Y esa complicación, esa imposibilidad de tener una historia con un único malo claramente identificable, es precisamente lo que hace que el caso de Marcela Basteri siga generando interés décadas después. Porque los casos con un villano claro y simple se cierran. Este no se ha cerrado. Hay una frase que se le atribuye a una persona cercana al entorno de Luis Miguel, sin que exista atribución específica verificable, que circuló en medios del espectáculo latinoamericano
durante los años de mayor cobertura de este caso. La frase, según esa versión, dice algo así: Luis Miguel sabe más de lo que dice, y dice más con el silencio que con las palabras. No hay manera de verificar si esa frase es real o si es apócrifa, pero captura algo que la cobertura periodística de este caso ha señalado de manera consistente. El silencio de Luis Miguel sobre su madre no parece el silencio de alguien que no sabe. Parece el silencio de alguien que sabe algo que no puede o no quiere decir. Y ese silencio elocuente, es la textura más oscura de esta historia. Porque hay diferencia entre no saber y no decir. Hay diferencia entre la ignorancia y la contención. Y el comportamiento de Luis Miguel a lo largo de los años, su manera de esquivar el tema cuando aparece en entrevistas, su reacción según testimonios de personas que intentaron tocarlo, todo eso apunta más hacia la contención que hacia la ignorancia. ¿Qué es lo que no puede decir? ¿Qué es lo que, según esta lectura de los hechos, sabe y guarda? Esa pregunta no tiene respuesta pública verificable y posiblemente no la tenga nunca, porque las personas que podrían haberla respondido ya no están. Luisito Rey murió en 1992 y Marcela Basteri, si está viva, no ha hablado públicamente de manera verificable en décadas. Hay algo que la industria del entretenimiento hace de manera sistemática con las historias incómodas, y es convertirlas en producto. La serie de Netflix fue exactamente eso. Un mecanismo para transformar el trauma de una familia en narrativa consumible, para dar a los fans una versión controlada de algo que de otra manera podría salir sin control. Y Luis Miguel, que es inteligente en ese sentido, entendió que era mejor ser el narrador de su propia historia que dejar que alguien más la narrara por él. Pero incluso en esa versión controlada, incluso en la narrativa que el propio Luis Miguel permitió que se contara, hay huecos. Hay momentos en que la serie dramática se detiene justo antes de revelar algo. Hay decisiones narrativas que, según personas que analizaron la producción, parecen diseñadas para generar empatía hacia Luis Miguel sin comprometer nada demasiado concreto. La serie fue, en ese sentido, una herramienta de comunicación tan cuidadosamente construida como cualquier otro producto de su carrera. Brillante, emocionalmente intensa y estratégicamente calculada. Lo que la serie no resolvió, lo que ninguna cobertura periodística ha podido resolver con certeza, es la pregunta central. ¿Dónde está Marcela Basteri? ¿Está viva? ¿Murió en algún momento, después de su desaparición, en condiciones que no son públicamente conocidas? ¿Está en algún lugar de Europa, bajo otra identidad, eligiendo el anonimato como única forma de protección que encontró? ¿O hay algo más oscuro, algo que involucra decisiones tomadas por personas que ya no pueden responder por ellas? No hay respuesta oficial. No existen pruebas públicas concluyentes en ninguna dirección. Y esa ausencia de resolución, esa herida narrativa que sigue abierta décadas después, es la marca definitiva de este caso. El caso que empezó con una mujer italiana de 32 años en un departamento de Madrid y que no ha terminado. Hay dos cosas que quedan sin resolver y que van a seguir generando versiones mientras no aparezca evidencia nueva. La primera es qué pasó exactamente con Marcela Basteri después de su desaparición. Las versiones que existen son fragmentarias, sin confirmación oficial, y en algunos casos, contradictorias. La segunda es qué sabe realmente Luis Miguel y cuándo lo supo. Su silencio sostenido, su negativa a dar una versión definitiva y pública sobre el destino de su madre, sigue siendo la pieza que más preguntas genera. Y aquí viene lo que más me resulta difícil de procesar de toda esta historia. En algún rincón de ese expediente, en algún lugar entre los testimonios periodísticos y las versiones sin confirmar y los silencios estratégicos, hay una mujer real. Una mujer que tuvo una vida antes de ser la madre de Luis Miguel. Una mujer que, según personas que la conocieron, tenía carácter, tenía presencia, tenía la vivacidad de quien no nació para ser sombra de nadie. Una mujer que quedó atrapada en la mecánica de un sistema que la usó, la silenció y la borró, y que, según las versiones disponibles, nunca pudo recuperar la voz que le quitaron.
Eso es lo que está en el centro de esta historia cuando la despojas del glamour y del misterio y de los nombres famosos. Una mujer que, según todos los indicios disponibles, fue víctima de violencia dentro de su matrimonio, que fue aislada de su entorno, que desapareció en circunstancias que hasta hoy no tienen una explicación pública satisfactoria, y cuya historia fue durante décadas subordinada a la de su hijo famoso, al punto de que la mayoría de la gente conoce su nombre únicamente como la madre de Luis Miguel. Marcela Basteri merece ser reconocida como algo más que eso. Y este expediente, con todas sus limitaciones, con todas las preguntas que no puede responder, es un intento de ponerla de nuevo en el centro de su propia historia, no como víctima pasiva, no como misterio de entretenimiento, sino como una persona real cuya desaparición todavía no tiene respuesta y cuya historia todavía no ha terminado de contarse. Queda algo que en este vídeo no pudimos resolver y que posiblemente sea el hilo del siguiente. Hay personas que trabajaron con Luisito Rey durante los años 80, que según coberturas periodísticas tienen información sobre esa etapa que nunca salió públicamente. Personas que todavía viven, personas que podrían hablar. La pregunta es si alguna vez lo harán. Y la segunda hebra que queda suelta es el estado actual de las relaciones entre Luis Miguel y sus hermanos Alejandro y Sergio en relación con la memoria de su madre. Hay indicios, recogidos en coberturas recientes, de que ese no es un territorio en paz. Hay tensiones que, según versiones periodísticas, todavía están vivas. Y esas tensiones, si alguna vez se abren al espacio público, podrían cambiar significativamente lo que sabemos sobre este caso. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te importa de verdad, no como chisme, como expediente, como la historia de una mujer que se merece que alguien la busque con la misma energía con que todo el mundo habló de su desaparición. Suscríbete, activa la campanita y deja en los comentarios qué parte de este expediente te pareció más oscura, porque hay más capas en esta historia. Y volvemos por ellas.